Dios les bendiga, mis hermanos. En esta oportunidad quisiera hablarles el mensaje de la palabra del Señor, esta vez enfocado en algunas preguntas que he visto a través de las redes sociales y que personalmente me han hecho con respecto a las señales del fin del siglo, movido a que esto de la pandemia está causando mucha euforia en muchas personas. Están diciendo muchas cosas, señales. ¿Serán estas señales? Preguntan algunos, de la segunda venida del Señor. Yo titulé el mensaje de hoy, Mantente alerta. Es la actitud que como cristianos el Señor nos manda a tener. Cuando era niño, recuerdo que teníamos un juego que disfrutaba muchísimo. Creo que se llamaba Paralizado. Este juego consistía en que uno del grupo perseguía a todos los demás para tratar de tocarlo y así quedar libre para que él persiguiera a los demás. Pero como todo juego, tenía algunas estrategias. De vez en cuando, el que perseguía a los demás solo perseguía a uno hasta que éste se cansara. Cuando estaban muy lejos del grupo, hacían una tregua para engañar al grupo. Venían callados sin decir quién era el que perseguía. Y si tú no estabas alerta, te sorprendían y te tocaban para que te tocara perseguir a los demás. Así que cada uno tenía que mantenerse alerta para evitar que te tocara y así evitar que te tocara perseguir a todos los demás. Es precisamente lo que Cristo le dice a sus discípulos ante la pregunta de cuándo sería el fin y las señales que harían. Mateo 24, versículo 3 nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo veía dos peligros que amenazarían a la iglesia. Número uno, el peligro de falsos cristos, falsos profetas, falsos dirigentes. Número dos, el desaliento que experimentarían algunos porque el amor se les enfriaría a causa de el incremento de la impiedad en el mundo. Es por eso que Cristo nos manda a mantenernos alerta. Si consideramos nuevamente el versículo 4 y el 5, Él nos dice, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrían muchos en mi nombre, dice Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, la pregunta que inmediatamente resalta aquí es, ¿cómo identificar entonces a ese falso? Cristo también en otra conversación le había comentado a los apóstoles en el capítulo 7 de Mateo, en lo que llamamos el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, Él les dice que la manera de identificar al falso profeta era a través de los frutos. Ellos vendrían como ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces, pero sus frutos los delatarían. De esta manera que la palabra que el Señor le está diciendo aquí ya se le había dado. Simplemente le está alentando, diciéndole que estén atentos, que estén alerta. El verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe cuando ésta se encuentra en su mayor grado de dificultad. Este se niega a creer que el brazo de Dios
se haya acortado o quizás ha disminuido su poder. Hay mucha gente preguntándose sobre la pandemia y preguntándose si estamos ante el fin. Yo creo que hacerse esa pregunta no es nada sabia, porque desde que Cristo estaba en el mundo, nos prometió que Él volvería. Si nosotros hacemos una lectura en Juan capítulo 14, usted se dará cuenta que ya el Señor le había advertido a los discípulos que Él ya no estaría con ellos, pero que no se debían turbar. Juan 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré y otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De tal manera que Cristo le está alentando, le está diciendo: no se preocupen, yo me voy, pero volveré, vendré por ustedes. Entonces la pregunta más importante, o la pregunta que usted se debe hacer es: ¿estoy preparado para su regreso? Porque Él prometió que vendría, que se tomaría a sí mismo, o sea, a la iglesia, y se levantaría con Él para irse a ese lugar donde nos está preparando. El mismo Señor les dice a sus discípulos para animarles en el mismo capítulo 24, pero el versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Le está diciendo que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos piensa. ¿Está usted preparado para lo que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Si usted repasa esa historia de Mateo 24, esos pasajes del 44, 45, ahí hay dos siervos y Cristo está diciéndoles que bienaventurado, dice, el siervo que sea fiel, que espera a su Señor, que constantemente está sirviendo la comida, que aunque su Señor salió afuera y no dijo cuándo iba a regresar, Él está constantemente sirviendo la mesa, preparando la comida cuando toca a su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero hay otro siervo en esta historia, el siervo infiel, aquel que simplemente dijo: oh, mi Señor tarda en venir. Y empieza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber, a emborracharse, porque su Señor no ha venido. Dice la palabra que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que menos lo espere y la hora que no sabe. De tal manera que nosotros debemos hacer una pregunta más inteligente. ¿Estoy yo esperando a mi Señor? ¿Estoy preparado para recibir a mi Señor? Este siervo recibirá su castigo en las tinieblas de afuera, donde dice: será el lloro y el crujir de dientes, donde el incansable lamento y el tormento es incesante. Las señales que se mencionan están ocurriendo desde que Cristo fue levantado en la tumba. Pero todas estas señales nosotros las debemos ver como Cristo está hablando a la iglesia, como un momento de aliento. Y le dice a sus siervos fieles que no se turben, no se asusten, porque esto es necesario que acontezca, como lo dice el mismo pasaje. El versículo 6 lo dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, y concluye diciendo: pero aún no es el fin. Es necesario que cada hombre se dé cuenta que está incapacitado sin Dios, que el hombre está muerto. Por tal motivo no puede producir vida. Lo que produce es más muerte y muerte. Y el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. El versículo 7 y el 8 nos hablan de las cosas que están aconteciendo y que han acontecido a través del tiempo. Y Cristo nos dice que eso es el principio de dolores. La palabra dolores tiene la idea en griego de dolor de una mujer en parto, cuando una mujer está a punto de dar a luz. Eso significa
que los dolores de parto, que los dolores que habla este pasaje son similares a los dolores de parto de una mujer. Y la historia nos ha mostrado cómo lo que nos dice el versículo 7 de hambrunas, terremotos, conflictos, guerras y rumores de guerra, cómo la historia nos cuenta todo lo que ha pasado. Esto es evidencia de que es este mundo caído, que el mundo está bajo condenación y que se está cumpliendo todo aquello que nuestro Señor nos ha dicho. Y Cristo los llama principio de dolores. Esto nos deja claro de que a medida que nos acerquemos a su venida, estos dolores van a ser mayor, con mucha más frecuencia, pero en mayor en intensidad. Se podrá peor la situación. Amigo que me escucha, Cristo puede venir en cualquier momento. Él, como Dios soberano, lo ha determinado. Eso es un hecho. Y hoy esperamos, más que ayer, estamos esperando su venida. Su venida está cerca. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparado? Y no me refiero a tener una maleta preparada, porque para este viaje no necesitas nada, sino una sola cosa: a Cristo Jesús como Salvador de tu vida, quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Hay otra historia en Mateo capítulo 25, siguiendo la misma secuencia de lo que Cristo está hablando con ellos, y es la historia de los talentos. Quizás usted la ha escuchado en Mateo 25, capítulo de 25, versículos del 14 al 30. Usted conoce la parábola, pues un señor que tenía algunos siervos, a uno le dio, se iba de viaje, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y cuando uno ve la parábola, esto nos ilustra la tragedia de la oportunidad desaprovechada. El hombre que se fue de viaje realmente representa a Cristo. Los siervos representan a los creyentes confesos, con diferentes grados de responsabilidad. Pero la fidelidad es la cualidad requerida de ellos. No se les pide cantidad, porque a cada uno de los que fueron fieles, el Señor le dio el mismo resultado. Entren al gozo de tu Señor, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2. Entonces, no era cantidad lo que busca el Señor, sino calidad, cualidad. Y en este caso, la cualidad es fidelidad. Pero la parábola nos deja ver que son verdaderos hijos de Dios los que dan fruto, en algún grado, pero dan fruto. Pero el siervo infructuoso es descubierto y se le nombra como inútil y finalmente será destruido. Los destinatarios de la gracia divina heredarán muchas bendiciones junto con la vida eterna y el favor de Dios, según dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero los que desprecian las riquezas de su benignidad, la paciencia de su longanimidad, según Romanos capítulo 2:4, como hizo este siervo inútil que enterró el talento que Dios le había dado, aferrándose a este mundo, a lo que pueden conseguir en este mundo caído, terminarán como terminó este siervo inútil, perdiéndolo todo. Hermanos, hermanas, cobren ánimo, que nuestro Señor viene por nosotros. Y el que quiera gozar de la vida eterna, que venga a Cristo con un corazón arrepentido, contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Iglesia, cobre ánimo. Esté alerta. Dios me los bendiga.